Estoy seguro que muchas veces, muchos de nosotros hemos recibido alguna noticia que nos ha dejado fríos. Hoy permíteme hablar unos minutos de algo que voy a llamar noticias que nos dejan fríos. Tal vez te estás preguntando de qué se tratará esto. Permíteme, por favor, leer y te invito a que me acompañes a que leamos unos versículos en el libro de Job, capítulo 1, versículos 13 al 22. Vaya ejemplo de ese tipo de noticias que nos dejan fríos. Y si en algún momento alguno de nosotros hemos pensado que hemos recibido noticias fuertes, noticias tristes, vaya ejemplo este que leemos en Job capítulo 1, versículos 13 al 22. Fíjate cómo dice aquí. Dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas, está hablando de Job, dice, comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas, fíjense, por si fuera poco, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Qué impresionante. Como diríamos coloquialmente, una tras otra, noticias que nos dejan fríos. ¿Cuántas veces hemos recibido ese tipo de noticias? ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a ese tipo de noticias que en verdad provocan un shock en nuestro corazón? Y al estar pensando yo o leyendo este pasaje, estaba pensando justamente en algunos episodios que me ha tocado pasar en los que justo así, uno ha estado enfrente o he tenido que estar enfrente de ese tipo de situaciones que cuando las escuchas te dejan helado, te dejan frío. Pero fíjate cómo sigue diciendo
esta lectura a partir del versículo 20. Dice la escritura: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y dice el versículo 22: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Cómo cambian las cosas cuando tú sabes que sobre todo lo creado la mano de Dios está siempre actuando? ¿Cómo cambian las cosas cuando tú y yo tenemos conciencia de que Dios es Dios y nunca deja de serlo, por encima de las circunstancias, por encima de los eventos naturales que uno pueda estar viviendo y aún que puedan estar trayendo hasta cierta tragedia a nuestras vidas? Claro, a veces uno cuando lee esto, puede uno leerlo y hasta puede uno escucharse como si uno subestimara las cosas que pasan, como si uno a veces minimizara lo que alguien puede estar viviendo, las tragedias, los horrores, quizás las dificultades que alguien pueda estar viviendo. Pero sabes, así como estamos leyendo que le sucedió a Job, este hombre de Dios en las Escrituras, que quedó aquí narrada esta historia en las Escrituras, así también estoy seguro que te ha acontecido a ti y me ha acontecido a mí. Y te mencionaba cuando comenzamos este nuevo formato en estas palabras que estamos compartiendo. Muchas de estas palabras son palabras que te estoy hablando desde mi corazón, porque son las cosas que Dios de alguna forma también me ha hecho vivir o me ha llevado a vivir. Yo he tenido que enfrentar situaciones muy difíciles, muy duras, que cuando las escuchas, cuando las recibes, impactan tu corazón, que te dejan en verdad frío. Me doy cuenta, porque lo he experimentado, me doy cuenta que una noticia te puede ocasionar un shock, te puede ocasionar hasta un trauma, o te puede paralizar literalmente, te puede dejar, te puede, digamos, como poner un freno, te puede dejar como estático, como precisamente por ese shock que te causa, te quedas paralizado a veces sin saber qué hacer. Pero también he aprendido que cuando uno reacciona bien, cuando uno hace lo correcto, cuando uno responde de una manera adecuada, cuando uno viene a Dios, cuando uno responde con amor a Dios, cuando uno responde con fe, con verdadera fe, cuando uno tiene gratitud a Dios por todas las cosas, aún diría yo, cuando uno responde con entendimiento, entonces esas noticias de alguna forma también pueden ser un instrumento de Dios, pueden ser útiles para fortalecerte, para darte nuevas fuerzas, para generarte nuevos impulsos. Y ese tipo de noticias también te pueden ayudar a darte cuenta de quién eres, de lo que eres, de lo que sabes y aún de lo que dices que crees. Es muy interesante, porque justo una situación así o noticias así te ponen en ese punto de darte cuenta en realidad lo que tú dices que eres, lo que tú dices que sabes, lo que tú dices que crees. Así que ante este tipo de noticias que nos dejan fríos, tenemos que aprender a reaccionar, a responder con verdadera fe a Dios, con un profundo amor a Dios, con un enorme sentido de la gratitud a Dios, porque no hay nada que acontezca en la tierra que escape de la mano de Dios, por muy difícil, por muy trágico que pueda ser, por muy oscuro o negativo que te pueda parecer a ti en el momento. No hay nada que esté fuera de la mano de Dios. Y ante el tipo de noticias que nos dejan fríos, tú y yo tenemos la oportunidad de responder con todo nuestro amor a Dios y con la fe que Él ha estado sembrando en nuestro corazón a través de su preciosa palabra día a día, día a día. Así que la próxima vez que tú recibas una noticia con ese tono que te dejan fríos,
Responde con toda la fe que Dios ha estado edificando y haciendo crecer en tu vida. Bendiciones.